arranque con Maxi Lecky. Bueno, en el día de ayer conocimos un gran informe con muchísimas fojas o muchísimas páginas del Congreso de la Nación, de la comisión que seguía la investigación por las causas del Ara San Juan. Y la verdad que sorprendió muchísimo el trabajo que ha tenido esta comisión de casi un año y medio, donde verdaderamente lo hizo de forma incansable, e inclusive sin vacaciones durante el mes de enero, para llegar a esta conclusión un año y medio después, que en la voz de Alejandro Grandinetti, diputado nacional que integró la comisión, nos va a contar en estos momentos. Alejandro, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, un verdadero gusto y el reconocimiento al Negro Fontana Rosa, que es aparte de amigo, en su momento, un brillante escritor, ¿no? Que muchas veces no ha sido dimensionado. Me pasó simplemente, te comento, que me pasó de encontrarme con uno de los nuevos y más importantes escritores mexicanos, y me comentaba de la hondura del trabajo del Negro Fontana Rosa, ¿no? Porque uno muchas veces minimizado porque hace humor, o por el discurso del Congreso de la Lengua aquí en la ciudad de Rosario, si tan recordado, que hablaba de las malas palabras. Totalmente. Decías, pero un tipo formidable, ¿no? Además de un gran escritor. Así que nada, simplemente eso, mencionarte que era un tipo increíble en el trato permanente, que tuve la suerte de compartir algunos análisis y situaciones que eran muy disparatadas, ¿no? Un gran escritor. Nos sumamos al reconocimiento, la verdad que también yo como rosarino es realmente un orgullo saber lo que hizo, seguir recordándolo, y me parece que muchas veces el tiempo nos da la magnitud a veces de las genialidades de las personas, y esto está pasando con Fontana Rosa permanentemente. Bueno, Alejandro, nos metemos en el tema también del Ara San Juan. Yo decía, un año y medio de trabajo permanente por parte de la comisión, la verdad uno llega a sorprenderse de las cosas que estamos leyendo. Obviamente son muchas páginas, pero queremos que de alguna manera nos traduzcas vos cuáles son las conclusiones a las cuales han podido llegar. Sí, un trabajo, como vos bien decís, no muy común. Yo te diría que no había ocurrido algo similar de esta comisión, no solamente por el lapso de tiempo, sino por las conclusiones relativamente rápidas, y también por otro hecho que sí es singular, ¿no? Que por primera vez en una comisión creada en el ámbito del Congreso Nacional, los inmediatos interesados de un tema que es causa de investigación tuvieron acceso a la labor de la comisión, a hacer preguntas a aquellos que le tomamos testimoniales, o sea, tanto de la Fuerza de la Armada como a los propios ministros y responsables políticos del área, y eso nos dio un trabajo de transparencia y de sujeción a la búsqueda de la verdad, quizás como nunca antes, ¿no? Conclusiones. Lo que nosotros hicimos, esta comisión nació porque se acercó un grupo de familiares que estaban muy angustiados, muy dolidos, que tenían mucha incertidumbre acerca de dónde estaba el submarino, de si efectivamente se iba a buscar, si se iba a saber la verdad de lo que ocurrió. En ese momento histórico, la primera preocupación era esa, ¿no? Decir, bueno, esto va a quedar en el olvido inmediatamente, y acudieron a la Cámara de Diputados, los recibimos con un grupo de diputados, e inmediatamente hicimos un proyecto de ley para la creación de esta bicameral, se aprobó por unanimidad en diputados y luego en senadores. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, además de darle la contención a los familiares desde donde podíamos, que era la búsqueda de la verdad, lo primero era ver si efectivamente el Ara San Juan había tenido algún tipo de ataque o de agresión externa. Podemos concluir de que no hubo ningún tipo de agresión o de contacto con alguna otra nave. Lo primero que se especulaba era la posibilidad de que haya sido hundido. No
queda de la investigación que nosotros realizamos eso. La otra era que haya chocado con algún pesquero, tampoco ocurre eso, o que se haya enredado en alguna red de profundidad de estas naves. Se comprueba que no había ninguna nave ni mercante ni militar cerca al lugar donde perdemos contacto con el Ara San Juan. Eso lo sabemos por información que nos tomamos de las testimoniales, pero también por información reservada que está guardada en el Congreso de la Nación. Son casi 17 anexos reservados, ¿no? Sobre los cuales no puedo dar muchos detalles, pero bueno, lo que sí decimos es que efectivamente eso ha sido descartado, sobre todo en función de cómo quedó el Ara San Juan a 900 metros de profundidad hoy sobre el lecho del mar continental argentino. ¿Tuvieron acceso a las fotos que estaban en poder de la jueza Yáñez o eso no lo pudieron ver? No, lo que nosotros tuvimos fue un video. Nosotros solicitamos las fotos y todo el material. Teníamos el objetivo y teníamos la norma que nos habilitaba para pedirle a la jueza y que la jueza nos lo remita. No lo hizo. Incluso creo que esto también puede ser analizado por el Consejo de la Magistratura en cuanto al accionar de la jueza Yáñez, porque solamente tuvimos acceso parcial al expediente que ella llevaba adelante. De hecho, cada uno de los 12 miembros de la bicameral, tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad, porque también teníamos acceso a información reservada, incluida el sumario que estaba bajo secreto de sumario que tenía la jueza Yáñez. Pero sí vimos la filmación y con especialistas que trabajaron para la bicameral, en ningún momento, por la distribución de los escombros del Ara San Juan, cómo quedó y las imágenes que están en alta resolución, no se visualiza ningún tipo ni de impacto ni de orificio, y cómo quedó el casco se compadece con la idea de una implosión, ¿no? O sea, giró sobre su eje y se comprimió, producto de lo que se denomina una implosión, cuando la fuerza de la presión del agua es más grande que lo que resiste el casco, y eso ocurrió a unos 600 metros de profundidad, 300 metros antes de que llegue al lecho, ¿no? Alejandro, entonces, el submarino como conclusión implosionó a consecuencia de qué? De una deficiencia, digamos, ¿por qué se llegó a esa implosión? ¿Por una deficiencia en el material, no sé si está bien dicho la palabra, material rodante, material de uso? Entiendo la pregunta, a ver, y es muy buena y nodal en el informe. Lo que nosotros determinamos es que las condiciones del Ara San Juan estaban disminuidas, porque eso lo podemos comprobar. Tenía que haber entrado a dique seco para hacer reparaciones importantes a los 18 meses de la última vez que había ingresado a dique seco, y en este caso habían pasado 44 meses hasta su desaparición, o sea, más de 2 veces y media de lo que marcaban los manuales y el constructor alemán que hizo el Ara San Juan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hasta que no podamos peritar el Ara San Juan no podemos tener la certeza 100%. Lo que sí sabemos es que entre las 23:41, que es la primera comunicación del capitán Fernández del día 14 de noviembre de 2017, y las 10:50, cuando se detecta la anomalía hidroacústica, que es compatible con la implosión del Ara San Juan, que pasan esas 10 horas, en ese lapso de las 10 horas, se produce un evento, se estima, o con una alta probabilidad, que tenga que ver con el incendio que había dicho ya el capitán Fernández en esa comunicación de las 23:41 del día anterior, en un mar embravecido, con olas de entre 4 y 6 metros de altura. Aconteció un hecho, nosotros creemos que es la posibilidad de una explosión por acumulación de hidrógeno, producto de este incendio en el balcón de baterías número 3, que
movilizó a toda la dotación del submarino y que esto llevó a que pierda el plano, que se sumerja más de los 600 metros implosionando y que no haya permitido a ninguno realizar ninguna de las tareas mecánicas, incluso suponiendo de que haya habido cortocircuito o lo que haya ocasionado, podía o lanzar una boya o soplar el lastre de agua y salir a superficie. Ninguna de esas cosas ocurrió. El balcón de baterías número 3 está debajo de donde estaba toda la tripulación. Claro. Por eso nosotros suponemos que ese pudo haber sido el hecho que no le permitió actuar. Ahora, con respecto a tu pregunta, claramente el submarino tenía deficiencias, pero esas deficiencias operativas y que sí requieren de responsabilidades de por qué estaba funcionando en esas condiciones, no fueron la causa, o no encontramos nosotros una vinculación de una causa directa. O sea, no se quebró en donde se cortó el submarino, para decirlo sí, en palabras fáciles, en la reparación de media vida, que demoró 7 años, que en general se tenía que haber hecho en 1 año y medio o 2, porque esa quedó intacta por la filmación que nosotros vimos del submarino, y no hay ningún elemento que nos haga pensar más allá de el terrible episodio que significa un incendio eléctrico en el lugar donde se produjo, que haya llevado al desenlace trágico, ¿no? Y obviamente a la irresponsabilidad por parte de los que estaban en tierra de no advertirlo, de no conocer que efectivamente ese mismo submarino y en ese mismo lugar donde denuncia el capitán Fernández antes de su desaparición, ya había habido un incendio años atrás que se demoró 27 horas ininterrumpidas cuando estaba en puerto. Qué bárbaro. Alejandro, buen día, Augusto Niesgay te saluda. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Quiero preguntarte particularmente, recién decías que había que hacerle un mantenimiento al submarino en dique seco después de 18 meses y pasaron 44, más del doble. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de decir, bueno, saquen el submarino, vamos a hacer el mantenimiento? Y, o sea, ¿sobre quién recae esta responsabilidad de justamente no hacer lo que había que hacer para que el submarino funcione de la manera correcta? Claramente sobre el jefe de la Fuerza del Submarino, que es López Maceo, sobre el auditor de la Marina, sobre el número 2, que es Villamide, sobre Rur, que es era el jefe de la Fuerza, ¿no? De la Armada, sí. Y subsidiariamente en la responsabilidad política el propio Aguad, ¿no? Que hacía 3 meses que había asumido y que, bueno, se entiende que quizás en esos 3 meses no tuvo quizás la posibilidad de saber las condiciones en las cuales estaba. De todas maneras, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Se da en un proceso del operativo más importante de los últimos 30 años, según lo relata la misma gente de la Armada, con lo cual, con más razón tenían que haber sabido las condiciones en las cuales estaba el submarino. Sin duda. Ese mismo submarino que cuando navegó en julio del 17 había tenido algunas anomalías, le había ingresado agua de mar a la voluta del ventilador, de la ventilación del submarino, que es el paso previo a que llegue a baterías donde se inicia el incendio. Claro. O sea, había muchos antecedentes que nos hacían prever de que podíamos tener algunas dificultades graves. Se había cambiado el sensor de hidrógeno, que es fundamental. O sea, el hecho más peligroso para una nave estratégica de estas características como es un submarino es o que sea atacado, o que tengas un incendio a bordo, o acumulación de hidrógeno. El incendio generó acumulación de hidrógeno, que es altamente explosivo y venenoso, con lo cual si se distribuía en el aire que respiraban los marinos, hubiera ocasionado un grave daño, o de lo que pensamos que pudo haber ocurrido, la acumulación en condiciones determinadas pueden generar la explosión por el solo hecho de cambiar de posición el submarino, ¿no? Claro. Alejandro, perdón, Marcelo Dalzo, ¿qué tal? Hola, Marcelo. Hace un ratito hablabas a propósito de que todavía
tuvieron la posibilidad, no se pudieron hacer las pericias. ¿Eso cómo? Hubo todo un debate a propósito de efectivamente cómo se llega hasta el lecho y cómo se harían las pericias. ¿Eso cómo está pensado ahora? No, nosotros no avanzamos hacia futuro, pero yo en lo particular, o sea, lo que nos dicen los especialistas es que es muy difícil reflotar el San Juan desde esa profundidad. De hecho, hay submarinos tanto americanos o norteamericanos como rusos que han tenido percances y que no han podido ser recuperados todavía hoy en día. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas más avanzadas en el mundo, ¿no? Pero creo que a futuro, si existe la tecnología como para poder peritar, saber cómo estaba la ECO 19, que es una válvula, es el único ducto por el cual podía haber ingresado agua de mar, como dice Fernández, el capitán de la nave, que había ingresado agua de mar al balcón de baterías, que es un compartimento estanco cerrado, para saber en qué posición estaba, para ver si efectivamente hubo una explosión dentro del submarino o no. O sea, hay cuestiones que nos permitiría cerrar 100% lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que algo imposibilitó a la tripulación entre las 7:20 de la mañana y las 10:51, que es cuando llega a los 600 metros. Algo ocurrió entre los 40 metros y los 600 metros de la implosión que no permitió ningún tipo de reacción a la tripulación. Eso es algo muy llamativo para nosotros, y que la única explicación que encontramos con los especialistas es que está vinculado a esa explosión por acumulación de hidrógeno. Pero bueno. Sí, quedó clarísimo. Te hago dos preguntas en una para finalizar y obviamente abusando de tu tiempo. La primera, ¿crees que este informe le va a dar un paso importante a la justicia, en este caso a la jueza Yáñez, para delimitar responsabilidades penales si las hay? Y la otra, ¿estuvieron presentes en la presentación algunos de los familiares? Como vos bien explicabas, son quienes motorizaron la creación de esta comisión. ¿Cuáles son las primeras afirmaciones o aseveraciones o reflexiones que le pudieron trasladar a ustedes a consecuencia de este trabajo? Con respecto a la actuación de la justicia y la jueza de Yáñez, bueno, estará ahora en la visión de ella. La verdad que no tuvimos mucha colaboración de parte de la jueza con esta bicameral, hay que ser sinceros, ¿no? Yo no estoy para nada conforme con la relación que tuvimos en la bicameral, por una ley votada por el Congreso de la Nación. Si bien era un poder independiente como la justicia, podíamos haber colaborado de una manera diferente. Pero ¿Y bueno, a qué se lo atribuís particularmente, esa falta de colaboración de la justicia o de la jueza Yáñez? Al desconocimiento de lo que significa la división de poderes y la prerrogativa que nosotros teníamos con la conformación de la ley. Todos estamos sujetos a la ley, y sobre todo la jueza lo tiene que entender, y dentro de las facultades en las cuales teníamos, nosotros no solamente teníamos acceso irrestricto a la comunicación reservada y de defensa y de inteligencia, sino, según entiendo y como entendíamos la mayoría de los miembros de la comisión, al sumario de la jueza, por más que esté en secreto. Incluso nosotros éramos responsables penalmente ante cualquier tipo de filtración si así hubiera ocurrido. Sin embargo, bueno, decidió desconocer de esa ley. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, sí. Los familiares. De los familiares, que nosotros ayer tuvimos contacto con ellos, por lo menos los que estaban allí, fue de agradecimiento, de congoja, estuvimos con Luis Pietra, con cada uno de los familiares que estuvo presente en el Congreso de la Nación, pero creo que por lo menos hemos cumplido con esa búsqueda de la verdad histórica, ¿no? Ahora cabe esto que vos preguntabas también de las responsabilidades penales, si las hay, yo creo que sí, y disciplinarias para aquellos que estaban en los mandos superiores al capitán Fernández y a toda la tripulación, porque hubo claramente negligencia, ¿no? Si no, esto no hubiera ocurrido. Bien. Alejandro, como siempre, tan amable con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y seguramente nos volveremos a hablar. Que tengas un buen quieras, día. Saludo a todos. Un abrazo grande. Chao. Alejandro Grandinetti, diputado nacional. Me parece una nota
por demás de interesante para reflexionarla, para pensarla. No sé si se dieron cuenta todos ustedes que habitualmente nos escuchan, que todos aquí en la mesa estábamos muy atentos, dejábamos hablar al diputado nacional, al miembro de la comisión, porque nos parece por demás de importante que haya podido explicar de esta manera, muy tranquilo, muy sereno, las conclusiones a las cuales se han llegado. Después veremos las responsabilidades, la justicia con los pantalones largos. No termino de entender mucho la posición de la jueza Yáñez al respecto, inclusive ayer cuando la comisión dio este mismo informe, ella saliendo a hablar en un canal de televisión diciendo no hay que apresurarse, hay que esperar, voy a pedir el informe, bueno, un poco tarde, un año y medio después, digamos, no entiendo todavía mucho particularmente, es una opinión personal, no hago cargo a nadie de esto, la forma de la jueza Yáñez de dirigirse respecto a la investigación. Pero bueno, queda, digamos, en ella ahora poder avanzar o no en las responsabilidades, si es que las hay. Según el diputado, sí, claramente las hay. Veremos si... De hecho, dio nombres y todo, o sea... Si se avanza o no se avanza. Por otro lado, saludar nuevamente, como lo hemos hecho en tantas oportunidades de este programa, a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, quedarnos también con el recuerdo de estos laburantes de la Marina Argentina que estaban cumpliendo sus funciones en un operativo que estaba claramente conformado por la República Argentina y que la verdad no llegaron a concluir, por como dice el informe, el estado en el cual se encontraba el submarino. No hay otra. Después veremos si la responsabilidad, el ministro hacía 3 meses que estaba, si es responsable, si no es responsable, si es Rura es responsable o no es responsable, si el jefe de submarinistas de la base de Mar del Plata era responsable, qué pasó con las comunicaciones, todo eso está escrito y estipulado en el informe. Pero me parece que nos tenemos que quedar con esto, que por lo menos una vez en la Argentina hay una comisión del Congreso que dio una respuesta. La respuesta está escrita. Hay más de 6 fojas, decía el diputado. Bueno, están las conclusiones. Hay que leerlas, hay que analizarlas y la justicia debe dar respuesta. 11:05 de la mañana, nos vamos a la tanda, tema y volvemos con toda la información. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014.